Revelado el increíble secreto de la última profecía de Samuel y su transformador legado divino. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, las tinieblas y las desesperanzas envolvían la tierra de Israel. El pueblo clamaba, atormentado por las amenazas filisteas, enemigos implacables que asediaban sus fronteras. En este contexto de angustia, Samuel, el último de los jueces ungidos por Dios, caminaba por las tierras de su pueblo, cargando el peso de una nación desgarrada entre la fe y el temor. La voz de Dios resonaba en su corazón como un eco incesante, pero el pueblo gritaba, «¡Denos un rey que nos guíe!». La angustia invadió el alma de Samuel. No solo era un líder, sino un siervo del Altísimo que había dedicado su vida a seguir la dirección divina. Cada palabra que el pueblo pronunciaba era un clamor que desafiaba la soberanía de Dios. Samuel se retiró a orar. Sus lágrimas cayeron como lluvia sobre el suelo desolado de Israel, mientras el cielo parecía cerrar su compasión sobre la nación. Samuel escuchó él decir, «Escucha la voz del pueblo, porque no te rechazan aquí, sino a mí». Con un corazón pesado, comprendió que debía ungir a un rey, que Saúl, un hombre de apariencia imponente, sería el elegido para liderar. ¿Sería Saúl capaz de unir a Israel o los llevaría más lejos del camino correcto? Con cada paso hacia la unción, su corazón se llenaba de dudas. Los años pasaron y el brillo de Saúl se tornó en sombra. Un día, después de una revelación desgarradora, la voz de Dios resonó con una tristeza que atravesó el alma de Samuel. «Me he arrepentido de haber puesto a Saúl por rey, porque se ha apartado de mí». Samuel lloró por Saúl, un hombre que había creado esperanzas y cuyo corazón se había desviado del camino de Dios. En respuesta a este clamor divino, el anciano profeta se dirigió hacia Belén con su cuerno de aceite en la mano, cuando el Señor le reveló una nueva promesa. En los campos donde pastaban los rebaños, un joven de rostro apacible llamado David sería ungido como futuro rey. Fue un momento cargado de tensión y expectativa. Samuel sintió la presencia del Altísimo, la certeza de que este joven cambiaría el destino de Israel. Murmuraciones de incertidumbre llenaron el aire mientras el anciano profeta unía a David, y algo en aquel instante encendió una chispa de esperanza. Sin embargo, una sombra permaneció en el alma de Samuel. ¿Sería suficiente esta elección para sanar el corazón de Israel? ¿Lograrían ellos ver la elección divina en medio de su turbulencia? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia se prefiguraba. Mientras el aceite caía sobre la frente de David, el cielo se estremecía, presagiando la llegada de un nuevo tiempo. ¿Podría el pueblo de Israel reconocer la voz de Dios en esta nueva etapa? La tierra aún temía por su futuro, y la espera llenaba su corazón con suspense divino. La historia de Samuel estaba lejos de concluir. Un nuevo viaje espiritual aguardaba por ser revelado. Un plan de redención que resonaría a través de los siglos. Y sucedió que después de la unción de David, el joven pastor se sumió en un silencio contemplativo. El pueblo, ajeno a lo que Dios había decidido, continuaba su camino, completamente inmerso en sus problemas cotidianos y temores. Sin embargo, en el corazón de David ardía una llama divina, una certeza de que su vida se había entrelazado con el propósito soberano del Altísimo. Las palabras de Samuel resonaban en su mente como un eco.
serás el rey de Israel. Mientras tanto, Saúl, que aún ocupaba el trono, se encontraba cada vez más atormentado por la angustia y el desasosiego. Su reino, antes próspero, ahora enfrentaba la calamidad y la desobediencia. El espíritu de Jehová había partido de él, y un espíritu maligno lo atormentaba, sumiendo su corazón en la desesperación. Aquella ansiedad lo condujo a buscar consuelo en la música, y así fue como David, el ungido, entró en el servicio del rey. La llegada de David al palacio era un momento peculiar. La melodía de su arpa llenó el aire, pero también trajo consigo un soplo de frescura, un atisbo del futuro prometedor que Dios había destinado. Las manos de David pulsaban las cuerdas con delicadeza, y mientras los sonidos se deslizaban hacia Saúl, algo de luz penetró su oscuridad. Sin embargo, a pesar de los momentos de alivio, la sombra de la celosía comenzó a cernirse sobre Saúl, a medida que las alabanzas del pueblo hacia David aumentaban. Aquel pueblo que una vez clamó por un rey, ahora lo hacía por un guerrero. Saúl hirió a 1000, pero David a 10.000, resonaba en las calles, y el corazón de Saúl se llenaba de rabia. No solo se sentía amenazado por David, sino también cuestionado por su propia falencia. La idea de haber sido desechado por Dios lo consumía. El tiempo del juicio se aproximaba. Días se convirtieron en años, y a medida que David continuaba sirviendo, su fama crecía, pero también lo hacía la ira de Saúl. Las chispas de sus sospechas se encendían en su pecho. En un momento de desesperación, el rey lanzó su lanza contra David, marcando la ruptura final del vínculo entre ambos. David, astuto y veloz, evitó el golpe. Con el corazón agitado, se percató de la verdad que pululaba en el aire. No había seguridad en palacio, pero sí un llamado claro a la acción. David reunió amigos y valientes hombres a su alrededor, emprendiendo una vida errante, huyendo de la embestida de Saúl. Sin embargo, aunque estaba lejos del palacio, nunca se sintió distanciado del propósito que lo había consagrado. En sus días de lucha y penuria, comenzó a componer los salmos, expresiones profundas de su fe, su dolor y su esperanza. Jehová es mi pastor, nada me faltará, proclamaba mientras sus pasos resonaban en cuevas solitarias y montañas escarpadas, su voz llena de certeza, hablando de la provisión divina en medio de la adversidad. Sin duda, había un propósito mayor en su sufrimiento, un eco del plan perfecto de Dios que pendía sobre él. A medida que los vientos de la historia comenzaban a cambiar de dirección, los destinos de reyes y pastores se entrelazaban. ¿Podría David, el ungido del Altísimo, cumplir la promesa de restauración en un Israel desgarrado? ¿Sería él la clave para restaurar la presencia de Dios entre su pueblo? Y así, mientras la noche caía sobre la tierra, la pregunta crucial se alzaba: ¿qué más revelaría Jehová en la realización de su propósito? La respuesta aguardaba, escondida en las páginas del tiempo, en la jornada de un corazón que, a pesar de la lucha, se mantenía firme en la fe prometedora de su Dios. Mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra, el eco del lamento de David resonaba en las rocas. Sus pies habían recorrido caminos escarpados llenos de incertidumbre, pero su alma estaba imbuida de una fe ardiente. A través de las cumbres yacía la promesa que había sido murmullada por el profeta Samuel: «Tú serás el rey de Israel». Sin embargo, la ruta hacia la realeza se presentaba llena de escollos, y David era consciente de cada uno de ellos. Una noche, mientras se encontraba en la cueva de Adulam junto a sus valientes, un profundo susurro del Espíritu de Dios llenó el ambiente. Era como si el aire estuviera cargado de expectación. David, postrado sobre el suelo de piedra fría, comenzó a orar: «Oh Jehová, ¿cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es la verdad que encierra mi futuro?». En el silencio, la respuesta del Señor parecía estar a punto de revelarse. Mientras David se encontraba en este estado de espera y anhelo, unos hombres comienzan a acercarse a él, valientes de corazón, hombres afligidos y desesperados que huían del rey Saúl.
Todos ellos se acoplaban a su causa, instigando en David la comprensión de que no estaba solo. Había sido forjado un liderazgo muy por encima de sus expectativas. En ese momento, una inusual paz descendió sobre él. Se percató de que quizás su apresurada vida errante tenía un propósito mayor, un refugio donde aquellos necesitaban desesperadamente un líder, uno que guiara a su pueblo no solo con fuerza, sino con compasión y entendimiento. El peso del futuro sobre él era abrumador, y David decidió preguntar a Dios con mayor fervor. Se acercó a Abiatar, el sacerdote que lo había seguido a la cueva con el efod en su mano. «Consúltame, oh sacerdote, y que el Señor nos hable». Abiatar, cumpliendo con su deber sagrado, extendió el efod ante el rostro del Señor, y en medio de la atmósfera cargada de súplica, David hizo su pregunta. ¿Iré a pelear contra los filisteos que han invadido nuestra tierra? ¿Me entregará Jehová en mis manos? Reflexionando, esperaba la respuesta que podría marcar su destino. Y el Señor habló: «Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos». La certeza divina llenó el corazón de David, y con renovado ánimo reunió a sus valientes, llevando consigo no solo su valor, sino la promesa de Dios. Sin embargo, en el reino perdido de Saúl había una inquietud creciente. Con cada victoria que David alcanzaba, la desesperación se apoderaba del rey. 3.000 hombres selectos había reunido, pero la lucha que lo dominaba era más interna que externa. La locura de la celosía había cegado su juicio. De alguna manera había reconocido que la consagración de David era en sí un juicio contra él. «¿Por qué mi reino es esto?», clamaba al viento, sus manos temblorosas cerradas en furia, incapaz de encontrar consuelo. A medida que la tensión escalaba, el futuro de Israel pendía de un hilo. Cada paso que daba David en la luz del propósito divino parecía acercar el fin de la desdicha que había arruinado el linaje de Saúl. La lucha entre los dos hombres reflejaba no solo un conflicto humano, sino un enfrentamiento celestial entre el espíritu de los que son consagrados y aquellos que satisfacen su propia voluntad. Mientras todo esto se desenvolvía, un oscuro secreto aguardaba en el trasfondo, uno que Samuel había mencionado una vez. «Los corazones de muchos serán probados», había profetizado el profeta. En un rincón apartado del palacio, el destino de cada uno de ellos, tanto del rey como del ungido, estaba por ser alterado por eventos que se apilaban como nubes de tormenta. La revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de hacerse evidente incluso a través del mayor caos. Porque en medio de la penuria, el pacto eterno del Altísimo jamás había sido quebrantado. Tal vez la verdadera lucha no radicaba en el trono, sino en la devoción de un corazón que en la penuria había encontrado su mayor propósito. ¿Qué otros secretos surgían de la sombra del futuro, aguardando ser revelados cuando menos se esperara? La respuesta, aún escondida en la providencia divina, se estaba acercando. Mientras el viento aullaba en la cueva de Adulam, David y sus valientes se prepararon para la batalla. Los murmullos de ansiedad llenaban el ambiente, y cada uno parecía sentir el peso del destino que se cernía sobre ellos. David, pastores de almas y guerrero, se encontraba en el crisol de la prueba, recordando las palabras de Samuel: «Tú serás el rey de Israel». Pero la realeza no se ganaba solo con laureles, sino con sangre y sufrimiento. La noche se tornó en un espejo de su lucha interna. Mientras la luna brillaba escasamente sobre las rocas, David se retiró a un rincón apartado, su corazón abierto a la voz de Dios. Al alzar sus manos hacia el cielo, clamó con fervor: «Señor, dame la sabiduría para guiar a estos hombres en la batalla, pues su destino también está atado al mío». En el silencio que siguió, el aire se volvió denso, como si la misma creación esperara por la respuesta divina. Cuando despertó al nuevo día, una determinación renovada iluminó su rostro.
Se unió a sus valientes y, aunque temerosos, pudieron ver en él una llama de esperanza, una luz que guiaba en la oscuridad. Se abrazaron a la promesa que el Señor había hecho, dispuestos a enfrentar al enemigo. Mientras tanto, en los muros de Gibeá, el rey Saúl también se preparaba para la batalla, pero no solo contra los filisteos, sino contra su propia desesperación que lo consumía. Había enviado a sus espías en busca de noticias sobre David, deseando aniquilar cualquier rayo de esperanza que pudiera surgir de su existencia. Sin embargo, las sombras que lo envolvían empezaban a tornarse más densas. El peso de la locura había comenzado a marchitar su mente y sus ojos ardían de rabia contenida. Esa mañana, un correveidile, un mensajero muy conocido, entró en el palacio agitado. «¡Rey Saúl!», exclamó, «David ha derrotado a los filisteos en la batalla, y su nombre se ha esparcido como fuego en la pradera. Su fama está creciendo». La oscura mirada del rey se volvió en un fulgor de odio y miedo. «Basta de palabras, debemos acabar con él», retumbó la voz de Saúl, quien ya no reconocía a su propio corazón. De vuelta en la cueva, mientras la victoria resonaba en los corazones de los hombres, un nuevo dilema se presentaba. Herreros y perfumadores llegaban con ofrendas, solidificando la certeza de que el verdadero rey estaba entre ellos. David, consciente de que la paz e incluso la nueva distante victoria podrían despertar la sed de venganza en Saúl, decidió consultar una vez más al Señor. «¿Qué haré ahora, Dios? ¿Ocultarme en las sombras o avanzar hacia el destino que has dispuesto?». Fue entonces que Abiatar, con el efod en su mano, clamó en voz alta: «Por tu palabra, oh Jehová, estaremos firmes, muéstranos el camino». En respuesta a la súplica, una revelación poderosa descendió: «Ve a Judá». Con el eco de esta orden en su corazón, David entendió que el tiempo de entrar a su propia tierra había llegado, pero también sabía que no había gloria sin sacrificio. ¿Qué esperanzas y temores lo acompañarían en el camino? Con un inquebrantable deseo de cumplir con el plan divino, David tomó la decisión de marchar hacia Belén, de regreso al lugar donde todo comenzó, un símbolo de lo que estaba por venir. Pero en lo profundo de su ser, un presentimiento lo acechaba. El amor divino puede forjar héroes, pero también puede provocar batallas donde el amor es su mayor enemigo. Aún en la distancia, un susurro divino flotaba en el aire. «Los corazones de muchos serán probados». Las palabras de Samuel sonaban con más fuerza que nunca, presagiando eventos de una magnitud insospechada. La lucha no solo era por un trono, sino una lucha cósmica del propósito eterno de Dios en la historia. Mientras los caminos de los hombres y la soberanía divina se entrelazaban, el desenlace estaba a un paso. Una revelación maravillosa aguardaba al siguiente giro del destino. ¿Podría la última profecía de Samuel resplandecer en medio de la batalla? La historia estaba a punto de tomar un giro que redimensionaría la esencia misma del pacto, revelando el increíble secreto que había estado oculto entre las sombras. Así, mientras la jornada de David lo llamaba, la historia de Israel se preparaba para un desenlace que resonaría a través de las generaciones. En la penumbra del alba, los primeros rayos del sol traviesan las colinas de Judá, danzando sobre el suelo en el que David se detiene, mirando hacia su ciudad natal de Belén. Sin embargo, este retorno estaba cargado de tensiones que, como un arco a punto de quebrarse, palpitaban en el corazón de los hombres. Podían sentir la presión del destino sobre ellos, como el viento antes de una tormenta. David sabía que su hogar no solo era un refugio, sino un campo de batalla por las almas de su pueblo. Mientras la comitiva avanzaba, cada rostro portaba una mezcla de esperanza y miedo. Los valientes, quienes habían compartido días de lucha y noches de fuga, se aferraban a las palabras de David, que resonaban en sus corazones: «El Señor está con nosotros». Pero en el fondo, la sombra del rey Saúl amenazaba.
La intromisión de la ira de Saúl se hacía cada vez más palpable, como un volcán a punto de entrar en erupción. Al llegar a las puertas de Belén, se pudo observar a la gente del lugar, que aunque al principio dudaba, comenzó a levantar miradas, algunos llenos de alabanza, otros de temor. Era natural que los rumores sobre la guerra con los filisteos y las victorias de David se esparcieran como un fuego voraz. Las calles comenzaron a murmurar: ¿Es este el que será nuestro rey? ¿Es realmente el ungido de Jehová? David se detuvo en el centro de la plaza, donde las miradas convergían hacia él. «Hermanos», comenzó, su voz resonando en el aire cargado de incertidumbres, «venimos en paz, no para herir, sino para sanar a Israel». Las palabras resonaron en los corazones dolidos de su pueblo, quien había sido víctima de la locura de un rey cuyo espíritu había dejado de ser guiado por el Señor. Fue entonces cuando, en un rincón oculto de la plaza, se escuchó el lamento del pueblo, un eco de dolor que atravesó el aire. ¿Por qué el rey nos ha abandonado? ¿Por qué no hemos sido liberados de su dura mano? El grito de angustia era un recordatorio del sufrimiento que muchos soportaban en silencio. David, sintiendo el peso de cada palabra, se arrodilló. Una repentina fervorosa oración brotó de su alma. «Señor, ¿qué harás con este pueblo? Ellos necesitan restauración, no solo física, sino espiritual». En ese instante, el viento pareció calmarse, como si el cielo estuviera escuchando. Una visión penetrante se alzó ante él, la imagen de un rey no solo destinado a gobernar, sino a restaurar el pacto que su pueblo había olvidado. «¿No es así que me has llamado, oh Jehová?», musitó. Su corazón sintió la inmensa carga de ser el ungido, de ser el primero en abrir el camino hacia la redención de Israel. Era un llamado a confrontar al rey, no solo en batalla, sino en el espíritu. David comprendió que esa era la esencia de la última profecía de Samuel. El camino hacia el trono no estaba sellado en la sangre de sus enemigos, sino en el amor hacia su pueblo. Mientras una nube de dudas se cernía sobre los corazones, David proclamó: «Un nuevo reino se levantará sobre nosotros, no uno de temor, sino de esperanza. Los que confían en el Señor serán renovados, sanados y liberados». Las palabras resonaron, llenando la plaza de un murmullo colectivo. Pero mientras la gente comenzaba a vislumbrar la luz en medio de sus tinieblas, desde las sombras un susurro malvado se erguía. Saúl, quien más que nunca estaba al acecho, con un corazón que picoteaba en locura, aguardaba para atacar. ¿Vería David al rey Saúl como un adversario o como un hombre perdido, necesitado de redención? La tensión se iba acumulando como un resorte listo para ser liberado. Así, el plan soberano de Dios se comenzaba a entrelazar entre las sombras y las promesas, y en cada paso hacia la confrontación, David sentía en su pecho que la batalla no solo definía su futuro, sino el destino de toda una nación. ¿Qué revelaciones aguardaban en este enfrentamiento? El eco del futuro de Israel resonaba en las paredes de su corazón, oculto entre ecos de viejas promesas y nuevas posibilidades. La clave estaba por revelarse. ¿Cómo se completará el propósito divino en este nuevo capítulo de la historia? Mientras la plaza se llenaba de murmullos, el eco de la voz de David resonaba en los corazones de los presentes. Pero, tan pronto como la esperanza comenzó a florecer, el viento trajo consigo un frío que dejaba entrever las intenciones ocultas del rey Saúl. Por doquier, el miedo y la incertidumbre se entrelazaban, como sombras danzantes que amenazaban con devorar el resplandor de la fe que David había encendido. De repente, un hombre de la multitud, con el rostro demacrado por el sufrimiento y el desánimo, salió al frente. «David, ¿qué puedes hacer por nosotros? Cada día que pasa, la opresión de Saúl se vuelve más pesada, más oscura. Nuestro pueblo clama por liberación, pero sus ejércitos son muchos y nuestra esperanza escasa».
Estas palabras hirieron el corazón de David como una espada. Cada quejido era un eco de la angustia que él mismo había conocido en su huida. El rey ungido sabía que el tiempo para el cambio había llegado, pero la confrontación con Saúl ya no parecía evitarse. Con la mirada fija en el hombre, David sintió que el Espíritu de Jehová lo llenaba. «Amado hijo de Israel», respondió con firmeza, «el Señor ha escuchado el clamor de su pueblo. Él no nos abandonará, cada lágrima que se ha derramado será contada». Él levantó las manos hacia el cielo. «Venid, renovemos nuestro pacto con el Dios de nuestros padres. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio». La multitud, inspirada por la convicción de David, comenzó a unirse en un clamor unificado a Dios. Sus voces se elevaron como un solo cuerpo, resonando en la plaza. «Ten piedad de nosotros, oh Jehová, libéranos de nuestras cadenas». Era un grito de guerra, un llamado a la fe que reverberaba en los cielos y movía los corazones. Sin embargo, mientras los hombres y mujeres oraban, Saúl, oculto entre las sombras de las colinas circundantes, observaba con creciente indignación. ¿Acaso se levantarán a desafiarme, a rebelarse contra el rey? Les haré conocer el poder de mi mano. Sus ojos, ensombrecidos por la ira, prometían un castigo feroz. De vuelta en la plaza, David sintió una urgencia en su espíritu. Se volvió a sus compañeros y les habló con fervor. «No temáis, porque el Señor tiene un propósito eterno. La batalla no nos pertenece, sino a Él. Si es su voluntad que se cumpla por medio de nosotros, entonces marchemos hacia la confrontación. No solo nuestra libertad está en juego, sino también nuestro futuro como nación». Las palabras de David calaron hondo, uniendo a su pueblo en un grado de confianza que solo podía ser sembrado por la fe en Dios. Mientras la multitud comenzaba a organizarse, un murmullo se esparció, cargado de determinación. Las promesas de Dios estaban al alcance de la mano, y la historia de Israel estaba a punto de volverse un testimonio del poder de su fe. Pero David sabía que cada enfrentamiento también traía consigo el riesgo de la división y las dudas. En su interior buscaba respuestas a sus temores. ¿Podía realmente ser el instrumento de la salvación de su pueblo? La historia de Israel estaba llena de fracasos humanos y victorias divinas, y él anhelaba que esta vez fuera diferente. En ese momento de incertidumbre, el Espíritu del Señor le susurró al oído una revelación profunda. «David, no solo eres rey, eres un restaurador del pueblo, no solo su líder, sino su pastor». Mientras los corazones se alineaban hacia la batalla, David se dio cuenta de que su papel no era solo como rey guerrero, sino como el rey salvador que ellos necesitaban. La urgencia en su pecho creció, y con ello la confianza en el diseño divino del Señor. Esta era su hora. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el pueblo se preparaba para el enfrentamiento. Pero, en el fondo de su alma, David sabía que el destino de Israel no estaba definido por su victoria o derrota en la batalla, sino por su conformidad al plan de Dios. Y en esa certeza que ahora ardía en su corazón, una nueva pregunta brotó de su ser. ¿Cuál es el verdadero legado de la última profecía de Samuel? ¿Y qué transformaciones aguardaban en su cumplimiento? La respuesta al intrigante secreto de Dios estaba a punto de ser desvelada, y la culminación del plan divino brillaba a lo lejos como una luz en la oscuridad. David observó a su pueblo, quienes estaban listos para seguirlo en la inminente confrontación. En sus corazones latía el anhelo de libertad, un deseo ardiente de liberarse de la opresión que Saúl había infligido sobre ellos. Sin embargo, las sombras de la duda y el miedo amenazaban con sofocar esa chispa de esperanza. «Debemos recordar lo que el Señor nos ha prometido», exclamó David, su voz resonando con autoridad.
No olvidemos los días de gloria pasados, cuando el Señor fue nuestro guiador. Él nos llevó a la tierra que fluye leche y miel, y no nos ha abandonado. Ahora es el momento de levantarnos en fe. Mientras David hablaba, el cielo empezaba a oscurecerse, y un temblor sutil recorrió la plaza. La atmósfera vibraba con la intensa mezcla de emoción y expectativa. La multitud comenzó a incendiarse en fervor, orando y clamando con más fuerza, las palabras surgiendo de lugares profundos de sus almas. Jehová de los ejércitos, ven y pelea por nosotros. Era un clamor que atravesaba las nubes, buscando la intervención divina. No obstante, desde las colinas, Saúl se mantenía alerta, su ira emanando como un vapor oscuro. «Que se preparen para la guerra», susurró entre dientes. «No solo enfrentarán mi espada, sino también la desesperación que yo puedo sembrar en sus corazones». La ira del rey no sabía límites, y su determinación de aplastar cualquier atisbo de rebelión iluminaba la oscuridad de su alma. De regreso en la plaza, David sintió la presión del tiempo y la vergüenza de las batallas pasadas. ¿Qué dirían nuestros antepasados, aquellos que caminaron con Moisés y Josué?, se preguntaba. ¿Se rendirían ante la adversidad? La fe del pueblo era un eco de la fe de generaciones. En ese momento, el recuerdo de la última profecía de Samuel surgió en su mente, como una antorcha que ilumina el sendero en la oscuridad. Samuel nos declaró que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos?, gritó David, su voz resonando como un tambor de guerra en el pecho de aquellos que le rodeaban. La libertad que anhelamos no es solo física, es la liberación de nuestras almas. Al luchar por nuestra tierra, luchamos también por nuestra fe y nuestra identidad como el pueblo elegido. Las palabras de David resonaban como ecos en el corazón de los fieles. Cada oración, cada grito se alzaba como un incienso hacia el trono de Dios. La atmósfera cambió, y en lo profundo de su ser, David sintió la presencia de Jehová. Era un momento sagrado, un reconocimiento de que había más en juego que un simple desafío entre dos reyes. Sintiendo la unción divina, David se acercó a los suyos. No enfrentamos a un rey humano, sino a las fuerzas que buscan destruir nuestra fe. Pero recordemos, el Señor es el Rey sobre todos los reyes. Hoy, no solo como guerreros, sino como aquellos que buscan su rostro, debemos unirnos en un solo cuerpo por el amor del Señor. Mientras la multitud se preparaba, un destello de luz atravesó el cielo como respuesta a su clamor. De repente, un anciano en la multitud alzó su voz. ¿Acaso no dijo Samuel que un líder vendría del linaje de Judá? ¿Que un nuevo pacto y un nuevo tiempo están por llegar? ¿No está el Señor en medio de nosotros para establecer su reino? Las palabras llenas de reverencia y sorpresa despertaron la memoria colectiva del pueblo. David se sintió invadido por una revelación. El futuro de Israel no solo dependería de la victoria en la batalla, sino en la manifestación de la promesa de Dios hecha a través de la profecía. ¿Sería él el elegido para revelar esa promesa? Con cada palpitar de su corazón, la emoción se convirtió en un fuego capaz de enfrentar cualquier adversidad. Hoy, mis hermanos, debemos ser más que guerreros, debemos ser heraldos del plan divino de Dios. Él está en nuestros corazones, diciéndonos que en esta batalla Él se levantará por nosotros. David sabía que la hora de la confrontación se acercaba, y en su espíritu resonaba la pregunta que incitaba cambio y esperanza. ¿Quién será el verdadero héroe en esta historia? El que traerá salvación y redención, y que sellará el destino de Israel para la eternidad. En ese instante, comprendió que el verdadero legado de la profecía de Samuel iba más allá de él.
Era el despliegue del amor y la justicia de Dios para su pueblo, una revelación que aún aguardaba su cumplimiento. Y así, bajo el manto estrellado, la plaza se llenó de fervor y expectativa. La batalla estaba a punto de comenzar, pero en el aire flotaba un profundo misterio. ¿Cuál sería el desenlace de este enfrentamiento? ¿Y cómo se revelará la soberanía de Dios en medio de la lucha? La respuesta aguardaba, escondida en los planes eternos de aquel que es fiel. Mientras las estrellas titilaban en el cielo, un manto de expectativa cubría a Israel. David, movido por el impulso del Espíritu, se puso en pie ante su pueblo una vez más. Hermanos, proclamó, no solo estamos reunidos para la batalla, sino para testificar la fidelidad de nuestro Dios. Hoy se escribirán las páginas de nuestra historia. La multitud, con los rostros encendidos por la fe, gritó de una sola voz: «Adelante, Rey David, con Jehová de nuestro lado, venceremos». Cada eco de la voz del pueblo resonaba en el aire, llevando consigo el tono de la victoria que había de venir. Sin embargo, en el campamento de Saúl, la atmósfera era diferente. Una sombra cernía sobre el rey, quien machacaba con furia su espada. «Los traidores no conocen el poder que tengo», murmuraba, mientras sus soldados temblaban bajo la opresión de su descontento. No se enfrentan solo a un hombre, sino al rey que ha sido puesto por Dios. Convocaré a los adivinos, invocaré fuerzas que ellos no pueden imaginar. Las horas se deslizaban, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y oro. David, consciente del tiempo que apremiaba, subió a una peña y levantó sus manos al cielo. «Señor», clamó, «tú que prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob, oye la voz de tu siervo. Hoy te pido que desciendas entre nosotros y seas nuestra guía en esta batalla. Nuestras almas están ansiosas, pero tú eres el refugio que necesitamos». Mientras tanto, el anciano que había alzado la voz en la plaza comenzó a recordar los pasajes de las antiguas escrituras, recitando profecías que hablaban de un rey justo que habría de venir. A medida que sus palabras emergían, hombres y mujeres comenzaron a recordarlo junto a él. «El tiempo de la cosecha ha llegado», gritó el anciano. «Israel será restaurado, porque el Dios de pacto ha hablado». Aquella declaración, cargada de esperanza, viajó de corazón a corazón, atando los espíritus en una alianza de fe. Era como si las antiguas profecías tomaran vida, recordando a David el mensaje que Samuel le había entregado en su juventud. En ese momento, el sonido de los cuernos resonó a lo lejos, una señal de que el ejército de Saúl se acercaba. Fue un sonido que mezcló miedo y valentía en el corazón de los israelitas. David, sintiendo la tensión en el aire, se volvió hacia su pueblo. «No temáis», dijo con firmeza, «la batalla es del Señor, y así como fue con nuestros antepasados, así lo será con nosotros». De repente, un viento fuerte sopló, arrastrando consigo no solo las hojas de los árboles, sino también las dudas de los corazones. La voz inaudible de Dios resonaba en el espíritu de David, llevándole a recordar las promesas pasadas, así como la fidelidad de Jehová a través de las generaciones. «Recuerden», continuó, «a Gedeón, a Balac, a Jefté, aquellos que fueron levantados en tiempos de crisis. Ellos confiaron en el Señor y fueron victoriosos. ¿Acaso no hemos sido nosotros también un pueblo de promesas? Levántense, pues, y peleen con valentía, porque hoy el pacto de Dios se cumplirá entre nosotros». En las colinas, Saúl sintió un escalofrío que atravesaba su corazón. Había oído los gritos de los israelitas y vio la luz que brotaba de la plaza, una luz que desafiaba las tinieblas que lo rodeaban.
Su ira se transformó en frustración y comenzó a cuestionar sus propias decisiones. «He perseguido a un hombre que teme a Dios», murmuró. «¿He hecho lo correcto? ¿Es este el fin del reinado que se me ha otorgado?» Y así, mientras los dos ejércitos se preparaban para encontrarse en el campo de batalla, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Cuál será el desenlace de esta confrontación? ¿Cómo revelará Dios su soberanía incluso en medio de la rebelión? La atmósfera estaba cargada de profecía. David lo sentía con cada latido de su corazón. La promesa de Dios se despliega en un tejido divino que conecta pasado, presente y futuro. Hoy se revelará no solo la fuerza de nuestro ejército, sino el plan soberano de Dios que trasciende nuestra comprensión, pensó. Sabiendo que el desenlace aguardaba, el pueblo elevó una oración final, pidiendo que el Dios de sus padres interviniera y mostrara su gloria. ¿Qué revelará Dios en este día de confrontación? La respuesta aún permanecía oculta, aguardando su momento en el vasto misterio de su plan divino. Con el sol asomándose por el horizonte, un brillo dorado se filtraba entre las nubes, iluminando el campo donde las fuerzas de David y Saúl se estaban formando. La tensión era palpable, como el silencio previo a una tormenta, y cada hombre en ambos bandos sentía que el destino de Israel pendía de un hilo. David, con el corazón palpitante, miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba el temor humano, pero también una chispa de fe que ardía intensamente. «Hermanos míos», clamó, «hace tiempo que el Señor ha hablado a través de su siervo Samuel. El mismo que nos ungió para ser un pueblo de Dios es quien ha confirmado nuestra victoria hoy». Sus palabras fueron como un fuego que avivó el espíritu de los valientes. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, el rey combatía su propio caos interno. Los murmullos entre sus hombres revelaban su creciente inquietud ante la inminente batalla. Algunos intentaban ocultar su temor, mientras otros comenzaban a cuestionar la decisión de enfrentarse al ungido de Jehová. ¿No era él quien hizo caer a Goliat en el polvo?, se preguntaban unos a otros. Saúl, sintiendo esta crisis de lealtad, decidió tomar una acción drástica. «A los adivinos», gritó, «que se invoquen las sombras del pasado, esas que nos han concedido miedo, que me enseñen qué hacer». Sin embargo, su desespero lo llevó a un punto crítico, pues se encontraba en una búsqueda por respuestas donde su fe había fracasado. David, con fervor, pidió a su pueblo que se unieran en oración. «Clamemos al Dios de gloria, el que hizo milagros en el pasado y que nunca falla. Jehová es nuestro aliado, y hoy la batalla es completamente suya». El pueblo, alzando las manos hacia el cielo, comenzó a entonar cantos de alabanza. «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos». La música se elevó y como un eco divino resonó en la tierra llena de incertidumbre. Cada nota era una declaración de fe, y cada voz conectaba los corazones hacia la promesa de victoria. En el campamento de Saúl, aquel llamado resonó también, penetrando su corazón angustiado. Algo dentro de él se debatía. ¿Acaso el Señor ha dejado de lado las promesas? ¿Es este el juicio que pesa sobre mí? En su frustración, tomó de nuevo su espada, la cual había sido símbolo de su reinado, dejando entrever que estaba perdido en su propia neblina de miedo y desesperanza. Finalmente, cuando los dos ejércitos se encontraron cara a cara, una brisa fresca comenzó a soplar, trayendo consigo murmullos de lo desconocido. David sintió la presencia del Altísimo y recordó la última profecía de Samuel. «Cuando te encuentres en el abismo de la duda, cuando la luz parezca desvanecerse, entonces recuerda, David, que el corazón de los hombres es guiado por Dios, y que cada batalla es un escenario para su gloria». Al unísono, los dos ejércitos se prepararon para el inicio de la batalla.
Todos los ojos estaban puestos en sus líderes, y en el aire flotaba una extraña sensación de que el resultado estaba sellado ya no solo por los esfuerzos humanos, sino también por un propósito divino que aún no se había revelado. «Que sea hoy la victoria proclamada», exclamó David, mientras sus labios susurraban una última oración. Pero en el corazón del pueblo, una anticipación se sentía viva. ¿Cuál sería el desenlace? ¿Qué revelaría Dios en este día de enfrentamiento final? Una voz suave, como el murmullo de un río, comenzó a hablar en el espíritu de David. Este día, el plan de salvación de Dios será manifiesto no solo en tu victoria, sino en la redención del corazón de un rey caído. Las miradas de todos se fundieron en la figura de David, un siervo llamado a la grandeza, cuyo destino se entrelazaba con el de Israel. Y así se selló el origen de un legado que transformaría el curso de su historia. La inmensidad del plan soberano de Dios estaba a punto de ser revelada, e incluso, entre las sombras de la batalla, el verdadero propósito divino emergía, esperando ser abrazado. Con el sol ascendiendo en la cima de la colina, iluminando el campo de batalla en un brillo resplandeciente, la tensión era casi palpable. Los corazones de los hombres se unían por el miedo y la expectativa, mientras los ejércitos de David y Saúl se mantenían a la expectativa en un momento crucial de sus vidas. Las palabras del profeta Samuel resonaban en el espíritu de David como un canto divino. Tú serás el rey de Israel. Pero hoy no solo se trataba de un trono, sino de la salvación de un pueblo que anhelaba libertad. David, con su arpa ya olvidada y el manto real aún por llegar, tomó coraje y se inclinó ante su Dios. Oh Jehová, escucha la voz de tu siervo en este día. No venimos en nuestra fuerza, sino en la tuya. Revélate ante nosotros y guía cada paso de esta jornada. Sus palabras flocaban en el aire, teñidas de fe. Los guerreros alrededor se miraban unos a otros, sintiendo la presencia del Altísimo en medio de ellos. Sus corazones se alentaban, uniendo fuerzas para enfrentar lo desconocido. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, la oscuridad de la desesperación envolvía el alma del rey. ¿Acaso el Señor se ha olvidado de mí? Señor, dale a Saúl sabiduría para reconocer su quebrantamiento. Si es posible, obra en su corazón. En un giro dramático de los acontecimientos, mientras la lucha continuaba, una flecha perdida de un soldado filisteo se elevó hacia el aire, alcanzando la armadura de Saúl con un impacto penetrante. El dolor recorrió su cuerpo, pero en vez de sucumbir a la desesperanza, hizo un último esfuerzo. E incapaz de sostenerse, se volvió hacia la penumbra, dejando escapar un susurro que no se oyó. Era un momento firme, donde el destino de un rey caído y un ungido se cruzaba bajo el manto del cielo. «¡David, David! ¡Si solo hubieras conocido el valor del perdón!», gritó en su postración. David, viendo a su enemigo en el suelo, sintió la urgencia de cumplir la última profecía de Samuel. No debía haber victoria sin compasión. Se acercó, y en lugar de matarlo, David reveló su esencia como un rey en la tierra. Levantó la espada y alzó una oración por la salvación del rey que siempre fue su líder. Mientras el último resplandor del sol iluminaba la escena, el cielo se vio inundado de luz, y un susurro divino resonó en la atmósfera. Los corazones de muchos serán probados, pero aquellos que confían en el propósito eterno de Dios nunca serán desechados. Con esa revelación, David entendió que no era solo la batalla física lo que se libraba, sino también una guerra espiritual, donde el amor y el perdón podían transformar el destino de un rey, de un pueblo y el propio legado de Dios a través de ellos. Así, el camino hacia la restauración se abrió. El verdadero propósito de la última profecía de Samuel comenzaba a forjarse en el crisol del dolor y la pérdida, donde el amor podría convertirse en un nuevo capítulo en la historia de Israel.
¿Qué otros misterios aguardarían en el camino hacia la redención? La respuesta estaba cerca, envolviendo el destino de toda una nación bajo la soberanía de su Creador.